Y todavía no empezamos con la mesa y ya estamos acá discutiendo, pero no hay problema, está bien, es divertido ese asunto. Le platico rápidamente. Resulta que la semana pasada se hizo popular, se discutió, se publicó que el diputado local Epifanio Salido presentó una iniciativa mediante la cual pretende aumentar la prisión preventiva a delitos como robo de vehículo, extorsión, portación de armas prohibidas. Son delitos que actualmente, después de la modificación con el nuevo sistema de justicia penal, pues ya no tienen necesariamente prisión preventiva, sino se comprueba que hay un asunto de que requiera en específico esa medida. Entonces, para hablar de esto, y como ya lo escuchó usted en la nota que nos compartió nuestro compañero reportero, también es importante discutirlo con quienes saben del tema de leyes, y para eso hicimos una mesa de discusión aquí en Proyecto Puente, y yo le agradezco mucho la presencia de los especialistas, que además usted ya los conoce, a Francisco Zavala, aquí a mi lado, él es coordinador de Derecho en la Universidad Quino, a Juan José Duarte, también abogado, usted seguramente lo puede seguir ahí en redes sociales, es muy activo en redes sociales, casi me iguala, pero ya, ahí vamos. Y le agradecemos también a Manuel Emilio Hoyos, él es presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad, para platicar. A ver, primero, abogados, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo todo este movimiento de leyes? No solamente en Sonora, es todo México, ¿no? Si me permite, Claro, Gustavo, adelante. muchas gracias por la invitación. Y yo quiero abrir el debate con un comentario. Mira, A ver. en este año la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicó una guía para prevenir y reducir las medidas de prisión preventiva en todos los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Ujú. Hay una guía para prevenir la prisión preventiva. Y en esa guía inician con una frase que me parece extraordinaria y me voy a permitir citarla. Dice la comisión que el uso no excepcional de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia en los países. Ujú. Ahora sí, vamos al análisis de la iniciativa de reforma que presenta el diputado Epifanio Salido. Ujú. Al respecto yo tengo dos comentarios. El primero va en relación a la metodología legislativa que observo en esa iniciativa y el segundo es en el retroceso en el contexto internacional en relación a las medidas de prisión preventiva. Vamos con el primero de los Claro. casos. El diputado Epifanio Salido, en su exposición de motivos, le da la razón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comienza su exposición de motivos señalando que la prevención de los delitos en el estado de Sonora, en nuestra localidad, en especial la prevención de los robos en casa de habitación, la prevención de robos en autos, ha fracasado totalmente. Él dice que se ha disparado los robos y que eso ha creado un estado de, de malestar incluso psicológico en las personas. Entonces, él dice que ello lo interpretan los legisladores como un, como una amenaza a la seguridad del Estado y de la nación. Entonces, O sea, son tan peligrosos, señores, esos como los entonces, espías y como entonces, James Bond y todo ese tema. le damos la razón al Sí, diputado. O va, sea, están va. fracasando las medidas de seguridad, de prevención, medidas de seguridad pública Ujú. y de alguna manera está fracasando la administración de justicia. Ciertamente si hay un sentimiento de impunidad, en donde no le podemos dar la razón al diputado, es que esto se va a reducir aplicando medidas preventivas en otros delitos. Y paso ahora al tema de la técnica legislativa. Mira, para los radios escuchas que no están muy familiarizados con el Código Penal, Sí. yo quiero decirles que el Código Penal es prácticamente un catálogo. Es un Ujú. catálogo en el cual se contiene una clasificación de conductas que se consideran delictivas. Ujú. Tiene dos libros el Código Penal. Un libro que contiene 6 capítulos que te explica las reglas de los delitos, quién comete delito, cuáles son las agravantes, cuáles son los atenuantes, cuáles son las causas excluyentes de delito, etcétera. Y la segunda parte, el segundo libro del Código Penal, tiene 23 títulos Ujú. que hace referencia a los delitos en particular y lo divide en temas. El primero de ellos es los delitos que
ponen en riesgo a la seguridad del Estado. El último de los títulos de ese código, de ese catálogo, se refiere a los delitos patrimoniales. En los delitos patrimoniales se encuentra uno el robo a casa, el abigeato, etcétera. Esos delitos agravian a los particulares porque les causa un menoscabo en su patrimonio. Los delitos que están en el catálogo, considerados como delitos que ponen en riesgo la seguridad del Estado, son delitos como la asonada, motín, rebelión, incluso el terrorismo. Los delitos que ponen en riesgo la seguridad del Estado debemos entender por ellos, aquellos que ponen en riesgo la configuración política de un gobierno, ponen en riesgo la vida democrática de un Estado. Claro. En esta propuesta de ley se pretende sacar el robo a casa habitación y el robo de vehículos del último capítulo último capítulo y subirlo a la seguridad del Estado y agregan del Estado y de la nación. Entonces, se advierte una completa y rotunda e inadmisible ignorancia en metodología legislativa, pero además un profundo desconocimiento de del catálogo de delitos, de la metodología. Todo catálogo, llámese penal, de cualquier materia, debe de llevar un orden y un sistema. Y aquí se está rompiendo ese sistema. Eso es por lo que es el primer comentario. Y el segundo es que hay un retroceso en el Estado de Sonora en la cuestión de las medidas de prisión preventiva. Mientras en el mundo, mientras en los países de Latinoamérica y en países desarrollados se está buscando evitar la prisión preventiva, aquí en Sonora la están pidiendo cada vez más. Se comprende que las víctimas afectadas de robos se sientan agraviadas y que se sientan afectadas por el daño de su patrimonio particular, pero de eso a exigir que se cambie el robo a casa habitación a un delito que pone en riesgo el Estado, pues eso ya es otra cosa. Pero es la única manera que existe para darle prisión preventiva, pues, no subirlo de categoría, es decir, sacarlo de un delito, porque entonces ¿qué pasaría? ¿Sería inconstitucional proceder de esa forma? ¿Qué pasa si los legisladores en Sonora dicen, oye, bueno, sí, ya el robo casa habitación que se incluye como delito grave y que tenga prisión preventiva en automático cuando detienes a una persona, ¿sería ir contra la Constitución? Te pregunto, Francisco, ¿qué pasa con ese dato? Bueno, me gustaría primero comenzar con el antecedente que muy bien explicó Juan José en cuanto al Código Penal. Sí. Efectivamente e indiscutiblemente hay una falta de técnica legislativa. Me parece a mí muy extraño que esta iniciativa quieran modificar todo un título, agregar un capítulo nuevo a este catálogo de delitos contra la seguridad y queriendo justificar esta prisión preventiva que prevén para una serie de delitos que bien comentó ahorita Juan José. Se quieren traer del artículo 19 constitucional, que es donde está el catálogo de delitos de alto impacto, del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que están parte del catálogo de delitos de alto impacto, donde en esos dos artículos se menciona cuando se cometan delitos graves en contra de la seguridad de la nación. Así dice de forma literal. En nuestro Código Penal existe un capítulo que se denomina delitos, como bien dijo Juan ahorita, contra la seguridad. Entonces, ahí está la falla y siento yo que está el pecado original, que le quieren agregar a ellos un apellido y después de seguridad le agregan y de la nación. ¿Para qué? Para querer justificar que se pueden traer esos delitos que nosotros conocemos como delitos contra la seguridad de la nación, que es el terrorismo,
la rebelión, la conspiración, la traición a la patria, se lo quieren traer y justifican tratándolo de encuadrar, agregándole al Código Penal Ujú. un segundo apellido que es y de la nación. Eso yo creo que de ahí entrampa el pecado original. Ahora, no solamente son los 3 delitos o 4 que estamos comentando, que es el robo casa habitación, robo de vehículo, Posesión de armas. portación de armas prohibidas y de extorsión. Extorsión. O sea, son 4 delitos. Sí. Pero al momento de que dice en la parte de la reforma del artículo 133 Ujú. cuáter, que le agregan un 133 cuáter a este capítulo que bien comentó ahorita Juan José, se llevan otros delitos a la prisión preventiva, como bien dijo Juan José ahorita. Sí, no solamente esos 4 delitos, sino se llevan en ese mismo capítulo, Sí. que es el del 117 al 133 cuáter, se llevan también de pasón rozón los delitos de asonado, motín, sedición, rebelión, conspiración y terrorismo. O sea, esos también se incluyen en la parte de prisión preventiva oficiosa, porque dice este artículo, así lo voy a leer de forma literal, porque yo creo que no se ha abundado en esta parte, en ningún otro medio de comunicación. Dice artículo 133 cuáter, tratándose de la comisión de los delitos contra la seguridad del Estado y de la nación, que eso es lo que se agrega, previstos en este título habla, ¿no?, de todos estos Entonces, artículos, esos 4 más los que mencioné, el juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva. Aquí quieren encuadrar, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, quiero pensar yo, y ahorita no había escuchado el pano lo que acaba de comentar, que yo creo que sí es urgente, esta iniciativa en particular es peligrosa. Yo creo que es importante que haya una apertura, que se socialice. ujú. Siempre hemos insistido mucho, nosotros que trabajamos en parte del Congreso, es el Parlamento abierto, ¿no? Claro. De socializar ciertas iniciativas y que no salgan de la cabecita de un Ya. jurídico, ¿no? Ujú. De una persona que tiene una visión muy a lo mejor limitada, ¿no? Entonces, creo yo que lo importante sería ahorita es que se vaya a comisión esta iniciativa que seguramente ya se fue y que sea discutido, como bien dijo ahorita el Pano, en las barras, en los colegios, con abogados litigantes. Yo creo que eso sería un buen sabor de boca para esta iniciativa. A ver, si yo resumo lo que en este momento me acaban de explicar 2 abogados que conocen del tema de leyes y que se enfrentan diariamente, que trabajan con las leyes, cosa que no soy personalmente, pero si trato de resumirlo para consumirlo así en común es, modificaron o tomaron de todo ese catálogo de delitos que ya existe en Sonora, tomaron estos en específico y los subieron de rango para darles como más peligrosidad, ¿no? Hacerlos como más dañinos para la sociedad. Entonces, con base en esa propuesta, hacer que el juez determine prisión preventiva a quien sea sospechoso de cometerlo. No estamos hablando de quien es juzgado como culpable, sino a quien la autoridad considera sospechoso de cometerlo. ¿Es más o menos por ahí? No. Tratan de cambiar la clasificación. Ok. Quieren hacer que un delito que afecta a una persona en particular, como es el robo, Ujú. aunque haya muchos robos, claro. la víctima es una, sea considerado como un delito que Que nos atenta afecta a todos. contra la seguridad de la nación y del Estado. La seguridad de la nación tiene que ver con la seguridad del exterior. Hay delitos de traición a la patria porque expones a la nación a una invasión enemiga, etcétera. Ujú. Esos son delitos contra la nación, contra la seguridad de la nación. Los delitos contra la seguridad del Estado, como ya lo comentaba ahorita, son los que ponen en riesgo la vida democrática y la vida de las instituciones normales. Por ponerte un ejemplo, si un grupo quisiera dar un golpe de Estado y en base a la violencia y al terrorismo de derrocar al gobierno del Ujú. Estado, Ujú. ese es un delito que atenta contra la Contra seguridad del el Estado, Estado. así Va. es. Pero los robos no atentan contra la seguridad del Estado, atentan contra el patrimonio del individuo. particular Claro. de cada persona. Entonces, si el objetivo de esta reforma es reducir el índice de los robos en las casas de habitación, etcétera, lo que hay que hacer
no es legislar, las leyes ya están completas. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en prevención y en medidas y políticas que le competen al Ejecutivo, no al Legislativo. Es decir, trabajar desde el Ejecutivo en la solución y desde el Judicial en la administración de estas leyes. Y ya están las leyes, ya hay las instituciones, pues hay que trabajar en políticas que funcionen de prevención, de delito, de detección y de impartición de justicia para que esos delitos no queden impunes. Pero empezar a legislar y legislar con ese tipo de ocurrencias, pues no abona nada a la vida democrática del Estado. Ahora, vamos ahora con Juan Emilio Hoyos. ¿Corte? Bueno, vámonos a un corte, Juan, y regresamos contigo con los datos, porque aquí lo interesante es ver qué tanto los datos varían dependiendo de la aplicación de los diferentes modelos. Vamos a un corte y volvemos a Proyecto Puente. De Proyecto Puente. Bueno, 8 de la mañana con 39 minutos. Estamos discutiendo esta propuesta que se hizo en el Congreso del Estado para tratar de trabajar en el tema de la prisión preventiva a quienes cometan delitos como robo a casa habitación, extorsión, posesión de armas o robo de vehículo. Hasta ahorita lo que hemos entendido, según lo que nos han explicado los colaboradores de Proyecto Puente, es que esta iniciativa tiene como intención, o se propone en la iniciativa, tomar estos delitos de daños patrimoniales o que dañan el patrimonio del individuo y subirlos a delitos que ponen en riesgo la seguridad del Estado y de la nación, junto con el riesgo que nos comenta Francisco Zavala de que agarraron todos los delitos que tienen que ver con el asunto de la sedición, el asunto de la rebelión, que tienen sanciones máximas ¿de cuánto? Hasta 2 años. O sea, puede ser una persona con prisión preventiva que dure el juicio 1 año, entonces le van a dar 1 año de sanción, entonces va a terminar encerrado Sí, todo el tiempo. nomás como una precisión, yo creo que ahí al pretender reformar este título y agregar este capítulo bis, agarraron todo el título Ujú. de delitos contra la seguridad
y de la nación, como le agregan ellos, y en en el 133 Quater, que hablan ellos de todo el título, entonces no solamente son estos 4 artículos que comentábamos ahorita, sino se suman estos que ya comentamos ahorita, rebelión, conspiración, que tienen algunas de esas penalidades hasta 2 años apenas, ¿no? Y entonces al final de cuentas estamos agarrando todo parejo, pues, ¿no? Todo agarramos parejo con tal de luchar contra este asunto de la inseguridad. Vamos rápido con comentarios, varios temas. Nos comparten acá lo que llega por Facebook Live de Jun Guadalupe Luna Salazar. Sí, soy albañil, ¿qué puedo hacer para formalizarme? Nos pregunta Jun Guadalupe Salazar. Es una muy buena pregunta y déjame te averiguo y te compartimos la información. El asunto es que tampoco vayas nomás a Hacienda y te registres, porque ahí es donde vienen los problemas. Aya Vilés, en respuesta a Luna Salazar, date de alta en Hacienda, ahí te dirán qué rubro, qué actividad registrarte, pero no digas que ya trabajas porque son muy desgraciados. Claudio Parada, 95 pesos no alcanza, me pregunto, ¿en qué estará pensando Rosario Robles cuando dijo que con 13 pesos diarios era suficiente? Son comentarios que tenemos acá del Facebook Live y vía WhatsApp. Dice Dora Tapia, nos comparte una frase: da lo mejor de ti, todo lo que suceda será por tu bien, confía, los tiempos de Dios son perfectos. Buenos días, saludos a Eli González, a Adela Parra, que este día está increíble éxito, sobre todo lluvia de bendiciones. Sería excelente la medida, pero primero se debe modificar la nueva ley de justicia penal, no es tan fácil ni tan rápido, nos dice Javier Amaral. Sobre el salario, Maribel, ¿es broma? Juan López, pues ahora sí nos dices el tema del salario. Carolina, no todo es culpa del terremoto en cuanto a la tardanza de los uniformes. Son dicen lo mismo y no les dan el dinero a mi tata. Luego, ¿qué será? ¿El huracán? ¿El frío? Se salen. ¿Cuándo comparecerá Díaz Brown? Pues a ver, te averiguamos, Carolina, con mucho gusto. Alejandra Fimbres, que se dejen de cosas. Necesitamos más policías, mejor preparados, mejor pagados, para que no se corrompan, ya que la ética no la no la venden en ninguna farmacia. Carlos López, la pena de muerte no ha disminuido el índice de asesinatos, violaciones. ¿Por qué habría de disminuir el índice de esos delitos aquí con la prisión preventiva? Sistema inquisitivo, nos pregunta. Buenos días, Carolina Burrell, muchas gracias. Gautier Aguirre, espero que el máximo a ganar sea de 10 salarios mínimos y los que ganen más desea un impuesto de 50%, mismos que serán aplicados en obras de las ciudades, incluidos a nuestros trabajadores. El gobierno, el impuesto, pero será mejor el mínimo que proponen los empresarios, sea por hora trabajada, pues la renta de brazos por persona sea la misma del estudiado correr a los flojos sin ningún beneficio económico. Lo mismo cuando se necesitan sus servicios. Respecto al tema de los salarios, no me alcanzan 1,500 pesos, menos 95 pesos, dice. Apenas un mínimo de 250 me alcanzaría, es lo que comenta Ana Lucía López, y es lo que coincide con Luis Huesca. Los grandes empresarios y papá gobierno dicen que sí, ¿cómo se nos ocurre pensar diferente? Es una mentada ese supuesto aumento al mínimo, debe ser de 200 pesos diarios. Muchas gracias, son muchos comentarios que tenemos. Mientras la pobreza sea el botín de los partidos políticos, jamás se incrementarán los salarios, nos dice Ramón Sandoval. Bueno, gracias de verdad a toda la audiencia de Proyecto Puente. Vamos a seguir con todos los comentarios. Vamos ahora sí a platicar de los números. El tema de seguridad pública no es solamente un tema de cómo se propone y qué se propone. A veces lo que se propone se puede analizar y contrastar con lo que tenemos de estadística. Y por eso vamos a platicar con Manuel Emilio Hoyos. Él es presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad. ¿Cómo ves esta propuesta? ¿Impactará, servirá, decir, aumentar la prisión preventiva en estos delitos para disminuir los delitos? La respuesta definitivamente no, ¿no? sirve. Hasta ahorita no hay una evidencia empírica que demuestre que el aumento de la pena influya en la reducción de los delitos, de entrada. Y la otra cosa, Conrado, nosotros como Observatorio Sonora por la Seguridad formamos parte del colectivo Justicia Sin Pretexto. El día de ayer precisamente se estaba tratando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el tema de prisión preventiva oficiosa, donde se busca, ahora sí que quitar la figura de la prisión preventiva de la Constitución, porque es contraria a lo que ahorita bien decía Juan José, de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pienso de esta iniciativa? Pues según datos del colectivo Justicia Sin Pretexto, ahorita hay 27 iniciativas en el país parecidas a esta que se están presentando, y lo que creo yo eso es lo grave que siempre ocurre en nuestro país, en nuestro estado, que discutimos temas que ya deberían de estar saldados. Es decir, ya no debería ser un tema. ¿Por qué? Porque ¿qué estábamos pensando hace 9, 10 años, antes de la implementación
del nuevo o del ya sistema de justicia penal. Ujú. ¿Qué estábamos pensando o qué buscábamos en ese entonces o hacia dónde queríamos ir? Pues se hablaba de justicia rápida y transparente, se hablaba de combate a la impunidad, Claro. se hablaba de combate de derecho entre las partes, y ahorita vemos a medidas populistas de querer disminuir delitos a través de acciones o medidas como la prisión preventiva, y en la Corte Interamericana ahorita se está discutiendo el eliminar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, hay datos, hay muchos datos relevantes que se presentaron y que se han venido presentando, cómo afecta la prisión preventiva, sobre todo a los grupos más vulnerables, Claro. en el caso de México a los indígenas, Claro. a las mujeres sobre todo. No hay que olvidar el caso de los casos emblemáticos, el caso de esta muchacha que trabajaba en la casa de empeño, pues, ¿no? Cassandra es un ejemplo clásico de cómo la prisión preventiva termina afectando a quien no tiene lana para pagar un abogado. La locutora de Caborca, ¿no? Sí, entonces, no es la manera, no es la forma. Creo yo que en el caso de esta iniciativa se debe de tomar en cuenta diferentes voces y sobre todo un análisis. Ahorita mencionaba Juan José también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una guía el 2013, y si 177, 78 páginas son muy largas, hay una guía rápida también que la puede leer la persona que elaboró la iniciativa esta, o la pueden leer los colectivos, o la pueden leer las mismas cámaras de comercio y la sociedad en general. Nosotros la vamos a poner a disposición ahí en las redes, en redes sociales, de cómo la prisión preventiva definitivamente no abona ni va a ayudar a la disminución de los delitos o de la inseguridad. Si bien lo que tenemos que hacer para disminuir el problema de la inseguridad y por otra parte el problema de la violencia es generar políticas públicas, que de análisis pues ya hemos visto muchos análisis. Platicamos, en México estamos desde el que se tiene registro hace 21 años, vamos para el homicidio doloso en su peor momento de la historia. ¿Y tiene prisión preventiva? Y en Sonora vamos a lo mismo. Entonces, el uso de la prisión preventiva, como te digo, no debería ser tema. Como me salgo un poco del contexto refiriéndome al decir al que no deberían de ser temas, que ahorita, la semana pasada estuvimos tratando el planteamiento de la reforma policial democrática, y el tema del artículo 123, apartado B, donde los policías que reportan controles de confianza no pueden regresar a trabajar aunque hayan ganado, ¿no? Claro. También es otro tema que no debería ser tema, pues los derechos son para todos. O sea, los derechos son independientemente de si eres policía, si eres doctor o lo que seas. Entonces te digo, desafortunadamente la mayoría de las veces en México nos atoramos en estar discutiendo o querer resolver temas que ya han sido tratados, que ya han sido documentados también, para precisamente seguir adelante. Definitivamente algo no está funcionando bien en seguridad, no nomás los números, no nomás los números lo dice, sucede todos los días en la ciudadanía. Para lo único que pudiera servir la prisión preventiva es para disminuir la percepción de la sociedad, para tener un sentido de justicia, ¿no? Y políticamente, pues es muy vale para los políticos, ¿no? El problema que vino a suceder cuando entra el sistema de justicia penal, que las mismas autoridades que tanto pregonaron en ir mejorando, y lo hablo a nivel nacional, fueron las primeras en salir y decir que el sistema era una puerta giratoria, que había que... Entonces, pues... Es que el tema del nuevo sistema de justicia penal, que es prácticamente el que origina estas discusiones en los congresos, el que cambia la forma de buscar administrar la justicia en México, ha tenido un giro muy cómico en todo el país, y Sonora no es excepción. Yo recuerdo todavía en el 2015 cuando celebrábamos la implementación de que Sonora había logrado en meses aventarse todo este rollo que los panistas, padecistas no pudieron, ¿no? Aquí lo hicimos en meses y ahora decimos no sirve, ¿no? Va para atrás. Y otra cosa, ¿no? Antes de llegar a eso, ayer también en Uruguay habló Campa Cifrián, de Derechos Humanos, representando al Estado mexicano. Y comentó él de que el Estado mexicano se comprometía, que el Ejecutivo Federal se comprometía a que no iba a haber modificaciones, que no iba a haber una contrarreforma al sistema de justicia penal. Pues ya se va, cuántos meses le queda, o ya se fue, muchos ya no sabemos si sigue, pero a final de cuentas fue un compromiso del Ejecutivo Federal.
en la Corte Interamericana respecto a prisión preventiva. Pero antes de llegar a prisión preventiva, algo como te decía, algo no está funcionando en seguridad, y no nomás a nivel Estado, a nivel nacional. Nacional, sí, claro. ¿Y cuáles son qué no está funcionando? Pues hay una serie hay un listado muy grande, yo creo, y si hablamos en estos términos, pues audiencias que se celebran muchos meses después de haber sido solicitadas, agentes del Ministerio Público que siguen más preocupados por sacar números que por sacar trabajo, policías investigadores que siguen sin entender el rol que tienen en el sistema de justicia por falta de capacitación, servicios periciales que muchas cosas pues no tienen los materiales básicos o el famoso Así kit es. para ir al robo de casa, instituciones de formación que siguen dando pues cursos al vapor, bajo nivel de solución de sentencias, comisiones de atención a víctimas que no hay personal, defensorías de oficio, pues a veces nadie se acuerda que existen. Entonces, antes de llegar a este tema, antes de poder discutir prisión preventiva o querer hacer alguna contrarreforma a un sistema que va iniciando, vamos a resolver lo que no está ocurriendo, ¿no? Y lo voy a poner en este contexto, o sea, vamos a ponernos en el supuesto de que en esas 27 lugares, incluyendo Sonora, se aprobara el catálogo para Así como viene. a prisión preventiva. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener audiencias más rápidas, vamos a tener ministerios públicos más preparados, vamos a tener policías más profesionalizados en eso, vamos a tener defensores de oficios mejores, vamos a tener mejores capacitadores. Entonces, te digo, no es la medida, ¿no? Siempre, desafortunadamente, como lo decía ahorita, la autoridad fue la primera en hablar mal del sistema mismo. Claro. ¿Pero por qué? Porque definitivamente el listado que estamos comentando, que es muy largo, es nomás un contexto general, pues definitivamente no está ocurriendo. En Sonora, datos oficiales, tenemos que entre el casi el 40% de su población se encuentra en prisión preventiva, alrededor. El 40% de la población. El 40% de la población interna en los internos, centros de adaptación en Sonora se encuentran en prisión sistema preventiva. Bueno, en el nuevo sistema aquí tenemos también otros datos, ¿no? Estos datos son del Poder Judicial del Estado de Sonora. Y vemos cómo en los diferentes distritos, Hermosillo, por ejemplo, el año pasado, si tuvimos causas con prisión preventiva como medida cautelar del nuevo sistema de justicia penal, en total en los principales municipios, Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis, Navojoa, Guaymas, Agua Prieta y Caborca, tuvimos en 2016, de enero a diciembre, 224 medidas cautelares como prisión preventiva. Este año, de enero a agosto, en los mismos municipios, pero incluyendo una sala de Guatabampo, tenemos de enero a agosto 1,602 medidas cautelares como prisión preventiva. Es decir, han aumentado casi 5 veces y todavía no termina el año. Considerablemente, y si nos vamos yendo los datos, aquí se los vamos a dejar, de enero a agosto, vemos cómo han venido aumentando, como puedes observar aquí, Conrado, cómo han venido aumentando el número de medidas prisión preventiva como medidas cautelares. Yo me preguntaría, ¿dónde o en qué se está basando una iniciativa, o cualquier iniciativa de esas 27, en que la medida de prisión preventiva como medida cautelar va a disminuir el problema de inseguridad? Claro, porque han aumentado en Sonora las medidas de prisión preventiva y la situación del delito o de la percepción de la gente es la misma todavía, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer aquí una precisión. Aquí menciona Manuel Emilio el tema de solicitar por parte de la Fiscalía General de Justicia la medida cautelar. A eso te refieres, ¿verdad, Manuel Emilio? No que sean delitos de alto impacto, esos. Esa estadística que presentas. Son donde el Ministerio Público solicitó la medida cautelar. Bueno, estos datos están en la página del Poder Judicial. No, sí, pero una cosa es la prisión preventiva oficiosa, Sí, claro, y otra es que se la solicita medida la medida cautelar. cautelar. Entonces, no son delitos de alto impacto. No viene especificado, Aquí ¿no? no viene especificado. Viene en un Excel, pero pues ahí te encargo que lo... Bueno, nomás habría que dividir. Sí, son delitos que llevan por oficio. Son delitos de alto prisión impacto, preventiva. Mira, la mayoría que son de forma oficiosa, y otros que son las medidas Sí, cautelares, la a mayoría solicitud. el punto es de que la prisión preventiva no ayuda al combate de la inseguridad. Ajá. Por lo tanto, en las recomendaciones internacionales de la Comisión de Derechos Humanos, en ningún estudio lo ha demostrado que combata, que ese es parte del fin de porque se quiere poner la prisión Bueno. preventiva. Pero en lo que pudimos observar del listado, porque es muy grande todo este listado, salvo hacer un análisis profundo,
Vienen armas prohibidas, viene armas prohibidas, el otro es casa habitación, ¿no? Son los que más, narcomenudeo, que son los que más se ven como prisión preventiva medida cautelar. Yo no estaría tan de acuerdo en que se eliminara, como dice Manuel Emilio, la prisión preventiva. Yo creo que el 19 constitucional es bastante claro, se ha malinterpretado, que es muy distinto, se ha abusado, que es muy distinto, porque prevé tanto lo oficioso como solicitar las medidas de este tipo. Yo creo que México y el Estado Nacional sí necesita un contrapeso. Creo que los delitos como delincuencia organizada, homicidio, Doloso. la violación, el secuestro, la trata de personas, creo que son delitos que a mi punto de vista muy particular, jurídicamente hablando, sí ameritan prisión preventiva oficiosa. Claro. Yo creo que es importante que haga contrapesos. Desafortunadamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para llegar a la Corte Interamericana, tienes que pasar por una sola de principio de definitividad en el Estado mexicano, irte a la Comisión Interamericana y luego irte a la Corte. Y entonces son tan pocos los asuntos que se ven del Estado mexicano en la Corte Interamericana, que se ven asuntos, si bien es cierto, de Costa Rica, de Uruguay, que son a lo mejor países con mayor educación, con mayor economía, con menos inseguridad. Como yo no quiero, ¿cómo te diré? Hacer menos, lógicamente, a una institución de este tipo, pero sí son muy pocos los precedentes que existen del Estado mexicano que emanen en una sentencia de la Corte Interamericana para tomar todo lo que diga la Corte Interamericana como del Estado mexicano. Si ustedes podrán decirme a cuál asunto del Estado mexicano ha llevado a el primero constitucional del caso de Radilla, que se nos hizo modificar el primero constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Pero díganme ustedes en este momento otro asunto de este tipo que nos lleve la Corte Interamericana a ver cosas tan específicas como esta, pues, ¿no? Creo que hay contrapesos. Aquí la importancia del Estado mexicano de Sonora, que tiene que haber contrapesos. Yo creo que en este tipo de delitos la prisión preventiva oficiosa amerita un contrapeso. Entonces, vamos tratando de darle forma dime, José, adelante. Yo quiero ser puntual para no salirnos del tema, porque yo entiendo que el tema aquí es analizar la iniciativa. La iniciativa esta no debe de pasar. Sería una aberración que la aprobaran y que pasaran. Sería contraria a... Mira, es una iniciativa de ley regresiva, lejos de ir en el sentido progresista que está yendo todos los estados que participan en la Organización de Estados Americanos. Esta va al revés. Pareciera que no están enterados de las tendencias en protección de derechos humanos y en materia de legislación. Es que no saben de derechos humanos, aquí nomás es un puesto. Entonces, para atacar unos delitos patrimoniales que no están siendo capaces de prevenirlos y de castigarlos y que no haya impunidad, están pretendiendo hacerlo con iniciativas al vapor que no tienen un sustento ni jurídico, ni siquiera de clasificación. Vaya, yo pienso que una persona con capacidades de catalogación, un bibliotecario, cualquier persona que tenga método puede advertir que este ejercicio legislativo está muy deficiente. Y yo creo que ese es el punto, Honrado. El trabajo en el que se debe de enfocar tanto legisladores como ejecutivo y judicial debiese ser más que modificar el andamiaje legales, que reforzar el trabajo policíaco, reforzar la prevención, pero no me refiero a prevención como, estamos previniendo el delito en el discurso, sino impulsar la capacidad de los ministerios públicos de demostrar científicamente la comisión de un delito. ¿Cuál debe ser el camino? Nomás para hacer lo que dice Juan, Sí. y que tiene toda la razón. ¿Hasta dónde nos lleva una falta de técnica legislativa? Porque lo que estamos viendo en esta ley es una falta de técnica legislativa que nos lleva a modificar cuestiones de fondo
que nos lleva a una controversia entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia, que nos lleva a traernos de delitos de carácter patrimonial a delitos de seguridad y agregarle de la nación. Ujú. ¿Cómo nos lleva una cuestión de forma, meramente de forma, ante una falta de técnica legislativa, a cuestiones de fondo y que la vuelve, la verdad, una iniciativa muy peligrosa? A mí lo que me preocupa es que yo percibo que con estas iniciativas lo que estamos haciendo es queriendo quedar bien. Yo es lo que percibo. Pero además lo estamos haciendo solamente alterando sin pensar qué es lo que estamos en realidad moviendo. Es decir, cambiar y ponerle que son un peligro para el Estado, a un delito. Conrado, esto no es eficaz. Ya están las leyes y funcionan, deben de funcionar. Lo que deben de hacer las autoridades es capacitarse en la prevención, tener bases de datos de quiénes son las personas que están realizando los robos, tener ubicados los sectores peligrosos, combatir eso, prevenir. Las personas quieren que prevengan los robos efectivamente. Sí, claro. Y cuando ya son víctimas, pues las víctimas necesitan ser atendidas. Hay, como dijo Emilio, hay una ley de atención a víctimas que no está bien organizada para y que, nada. y que ahí se está resintiendo, pero iniciativas como estas regresivas no deben de pasar, Conrado. ¿Quién debe tenerla? ¿Quién debe decirle, hey, diputado, mejor no? O, hey, Congreso, párenle, eso no es bueno. Todos. ¿Quién debe ser? Pues yo creo que todos como sociedad tenemos que ser más participativos, ¿no? Y participativos en vincular, en tratar, en poner en la mesa, en que se pongan en la mesa los debates. Muchas veces, y ahorita nomás en el tema que se comenta, muchas veces la ciudadanía en términos generales piensa que no hay, que no hay justicia cuando no hay detención, pues, Claro. ¿no? Cuando no hay prisión, pues. Claro. Precisamente es la misma pregunta que nos hacíamos, que hacía ahorita al aire, ¿no? ¿Qué pensábamos hace 9 años, pues, cuando queríamos transitar a esto que llegamos y que la misma autoridad ahora lo desestima? Claro. Porque no le ha funcionado, pero no es que se funcione, es que no se preparó Para a los hacerlo. operadores del sistema para hacerlo. Y pongo un caso también que sucedió hace muchos años cuando las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos se creó en el tiempo de Salinas, Sí. que después la justificación de muchas autoridades, ministerios públicos o policías eran, no, es que los derechos humanos y hasta la fecha, Todavía lo dicen. desafortunadamente, es que los derechos humanos protegen a los delincuentes y que hasta la fecha se convirtió, luego cayó en cuento. Y de hecho la Y- comunidad se casó con el tema. Así es, se casó con eso. Entonces, no es cierto. La mejor arma de cualquier autoridad es la preparación, es la profesionalización. Eso es. Pero si estamos creyendo que vamos a resolver situaciones con una panacea que se pone con una iniciativa, es mentira, no se va a resolver. Pero ahora, imagínense una voz como la de Mirta, que ella forma parte y ella encabeza a empresarios de un ramo importante en el Estado, que diga, oye, también quiero que me suben delitos como el robo a negocio. Oye, Conrado, desafortunadamente, hay que decirlo como lo es que muchos cámaras empresariales, incluso barras de abogados, incluso asociaciones civiles, tienen conflicto de intereses. A ver, ¿cómo? Sí, pues, ¿por qué? Porque al final de cuentas, de una u otra manera, o son abogados del gobierno, o son empresarios que trabajan con el gobierno. Entonces, ¿qué nos queda? A veces que no tienen la voz completa en este tipo de situaciones. Y pasa el comentario que te hizo esta señora de la Cámara, ¿no? Sí. Yo creo que eso, yo no veo, por ejemplo, a una barra de abogados a través de su presidente, no veo un colegio a través de su presidente levantando la voz en estos temas. Veo abogados como Juan José y se lo reconozco, y a otros abogados, pero de forma Advirtiéndolo, solitaria. solos. A ver, De forma solitaria, déjame terminar, Juan. Pero yo no veo, Moción de orden. yo no veo a los dirigentes con una voz fuerte, con una voz completa, haciendo el análisis que bien decía Manuel Emilio ahorita, ¿sí? Entonces, yo creo que es hora, como decía bien Juan Emilio también, que levanten la voz. Claro, Sí, para entenderlo. nosotros lo podemos hacer como académicos, como Ujú. litigantes, pero es importante que las cámaras, los colegios, las barras, pues, levanten la voz. No es posible que dejen pasar todas, pues. Sí. Y ahora sí, y cuando ganan un amparo, uno de sus agremiados dice, ahora sí son barristas, ahora sí son de colegio. Yo creo que ese tema no ayuda tampoco a que los diputados, en este caso, pues socialicen los temas, porque todo le dan por el lado. O que eleven la calidad de las propuestas. Claro, por supuesto. ¿No? Bueno, mira, yo en descargo de la barra quiero decir que se ha estado analizando
esta propuesta. Los barristas hemos estado mandando y hemos hecho un cruce ahí de opiniones, si se está analizando y si se está trabajando. En el caso de organizaciones empresariales, pues habrá voces particulares que salgan. Yo lo que creo que es muy importante que en este tipo de espacios se permita hacer un análisis y decir las cosas como son, porque la idea de que solamente se estén aplaudiendo este tipo de reformas para quedar bien con el sistema o lo que sea, yo creo que eso es lo que no abona. Pues hay que hacer análisis objetivos, aunque sean dolorosos. Hay que decir las cosas como son. Me gustaría nomás, ya son las 9, ya tendríamos que haber cerrado hace 6 minutos y el crew del Proyecto Puente tiene hambre. Nomás para cerrar rápidamente, les hago nomás una pregunta. Esta iniciativa, ¿ustedes consideran que debe ser discutida o simplemente decir, no, vamos a volver a empezar? Yo creo que tiene una vía formal, Ujú. que de entrada sería la comisión, la claro. comisión que se ha detonado, que seguramente a lo mejor es de justicia y derechos humanos, quiero pensar yo. Pero aparte de esos diputados que integran esa comisión, yo creo que sería importante que se socialice. Va. Que se socialice con colegios, con barras de abogados, con académicos, con las propias cámaras, como comentabas ahorita, con las asociaciones civiles, como Juan Emilio bien lo comentó ahorita. El tema es socializar las iniciativas y pensar, ahora sí, ojalá ya van a terminar y andan de candidatos casi todos, en un anhelado parlamento abierto. Ojalá, lo abrieron y conocemos evaluaciones y ya están. ¿Debemos pasarla? ¿Debemos cambiarla? ¿Qué debemos hacer con esta propuesta? En mi opinión personal, esa iniciativa no debe pasar de ninguna manera. Hay que discutirla, pero con un ojo realmente crítico y objetivo, sin un ojo o sin las opiniones que únicamente están ahí para aplaudir o para recibir línea. No, hay que analizarla y con un análisis, no resiste el menor análisis de esta iniciativa. Yo creo que no debe de pasar. Bueno, Emilio, ¿cómo ves esta iniciativa? ¿Hay que pasarla Definitivamente no, ¿verdad? No tiene que pasar ni esta ni esas 27 que andan por ahí en todo el país? en todo el país, porque va contraria a los principios. Yo creo que lo que sí se debe trabajar mucho es y que ha faltado es en la difusión del sistema de justicia penal. Ujú. Que ahí ya nadie quiso, la autoridad como tal ya no quiso difundir, ¿no? Claro. Lo que representa el sistema de justicia penal. Y por otra parte, pues a las voces encontradas, a las voces que creen que esta es la solución, pues sí también yo creo que más que nada una manera de poner en la mesa el por qué no vienen a solucionar los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que está de más, creo que se tiene que avanzar en otros temas, como precisamente el de seguridad, Ujú. pero desde perspectivas como políticas públicas que mejoren el trabajo de los operadores en el sistema de justicia penal. Hay dos, yo les agradezco mucho la colaboración, la presencia esta mañana aquí en Proyecto Puente. Esta propuesta, esta iniciativa surge porque la verdad el tema de seguridad pública se mantiene en la agenda informativa y vale la pena llevar análisis cada propuesta que surja desde el Congreso o desde cualquier organización. Para darnos una idea y tratar de dar un cierre para irnos esta mañana, el año pasado la Secretaría de Seguridad Pública ejerció 2.119.290 pesos del Estado. La Procuraduría de Justicia ejerció 1.120 millones de pesos, según el reporte que tiene de las cuentas públicas, tanto que tiene el ISAF. El tema es que de esos montos, pues nada fue para más policías, para más patrullas, es decir, aumentaron los recursos, pero mucho se les fue en el mismo gasto operativo de las dos dependencias. Habría que ver qué pasó en el Poder Judicial, habría que ver en la seguridad pública de cada uno de los municipios, cómo es que ellos ejercen los recursos y cómo capacitan a sus agentes para hacer de frente a los retos del nuevo sistema de justicia penal. Un nuevo sistema de justicia penal que, insisto, se celebró su implementación en el 2015. Lo aplaudieron, es más, fue causa de crítica a la administración anterior porque ellos no avanzaron en nada. Entonces, nos quedamos los ciudadanos esperando una evolución en la administración de justicia, pero resentimos el impacto de la inseguridad y ahora creemos y nos quieren vender la idea de que con prisión preventiva todo se va a arreglar. Como ex reportero de la Fuente Policiaca, le puedo asegurar que la prisión preventiva sirve para detener a quienes son sorprendidos en una bicicleta con cobre en la mochila. La prisión preventiva sirve para detener a quienes son sorprendidos en la calle y que no pueden explicar de dónde sacaron la herramienta que tienen en la bolsa. Para eso sirve, para detener a indígenas que agreden a policías federales. Sirve para detener a personas que se manifiestan en contra de alguna decisión.
Los grandes delitos y el tema de seguridad pública se enfrenta con prevención, con policías preparados y con investigación científica que garantice que un delito se cometió por determinada persona. No porque hoy quiero quedar bien con una iniciativa. Con eso cerramos Proyecto Puente 9 con 10. Muchas gracias, muy buenos días. Adiós.